Me encanta este aparato. Pues bien amigos, bienvenidos a un nuevo video. Traje el día de hoy mi iPad para poder leer algunos comentarios y poder responderles algunas preguntas que me hicieron en los videos que hice del Peugeot. ¿Y qué les parece mi nuevo setup? ¿Les gusta? Con la luz, el fondo, las luces ya no son tan duras las luces, ya que antes con las luces me pegan muy fuerte, entonces dan mucha luz, así creo que se ve bonito, se ve acogedor. Entonces pues bien, vamos a ver las preguntas que me hicieron y vamos a empezar con mi primer video que hice de el auto, el cual dice: mi auto, nuevo proyecto 206, Peugeot 206XS. Ese fue el primer video que yo hice, ya tiene bastante tiempo y me hicieron algunas preguntas. Dice: Turbovida, te recomiendo visites Autopartes El Panda francés. Por supuesto amigo, yo creo que pronto lo haré. Saludos Serge, espero verte pronto. ¿Cómo quedó tu nave? Emilio Palacio. Hay una pregunta, dice: amigo, ¿aún tienes tu Peugeot? Ando pensando en comprar uno, pero no sé qué tan bueno salga. Muchos mecánicos dicen que son malos y otra gente dice que no. Tú que ya tuviste uno, ¿qué opinas de ellos? La verdad amigos, cuando yo también compré mi Peugeot, también me comentaban que por ser un auto francés era muy difícil encontrar las piezas y que se amolaban muy rápido las piezas o eran caras. Compré de segunda mano, no lo compré nuevo. Lo agarré en buenas condiciones, me cercioré de que la mayoría de las cosas pues las estuviera bien y no tuve problemas hasta solo una manguerita que va del líquido de frenos hacia la llanta. Fue la única pieza que se me amoló después de 2 años de tener el carro, pero creo que eso es común, ya que por el año del carro pues ya se requería. Pero esa manguera me salió creo que en 700 pesos. Sí, la verdad es que sí es un poquito más caro que autos comunes como un Tsuru, otros autos, pero sin embargo tenemos que considerar que no es un auto básico, sino es un auto ya con un equipo diferente a los autos básicos. Entonces cualquier auto que ustedes adquieran que no sea básico, que tenga equipo, pues ya van a salir un poquito más caras las piezas que un auto básico, como puede ser un Pointer, un Chevy, no sé, un Aveo. Por ese motivo pues sí son un poquito más caras las piezas, pero es por el tipo del auto. Si ustedes se compran el auto más básico del Peugeot, pues les va a salir más económico, dependiendo de la versión. Pero en mi caso, que es un Peugeot 206XS, las piezas pues están lo normal. Es un poquito caro por el tipo de auto, pero es lo normal, nada que sea exagerado. Hoy en día ya hay muchas refaccionarias que venden accesorios y refacciones de Peugeot, y pues ya no es como antes, como cuando salieron. Ya no tienes más videos de tu carro, ya se están grabando desde El Salvador. En cuanto al radiador, aquí con el tema de la temperatura, me fabriqué un radiador de doble fila y me ha funcionado muy bien. Excelente amigo. Dice Raúl Alejandro: ¿qué tal salen esos carros? ¿Sus piezas se encuentran fácil? Cuando salieron los Peugeot 206 sí era muy difícil encontrar piezas en esos momentos. En el año 2000, 2001, 2002 era difícil. En estos momentos ya hay refaccionarias que incluso se dedican a vender piezas de Peugeot. Entonces en estos momentos no hay ningún problema. Disculpa, me están vendiendo un 2006, pero no sé si comprarlo. Es un carro muy bonito, pero eso sí, antes de comprarlo revisa que todo esté bien, así como con cualquier auto. Pero es un carro muy bonito, con un diseño de interiores y exteriores muy bonito. Me pregunta Trat Gámez: ¿sigues con el Peugeot? Sí amigo. ¿Qué tal te ha salido el carro? Me pregunta PPM 230: ¿qué tal te ha salido el carro? Yo hoy en la noche voy por un 2005. Saludos y buenas vibras. Eso fue hace 5 meses. La verdad amigos, que como les comento, el carro me salió bien, porque cuando yo lo compré lo revisé bien, que estuviera bien de todo. Sin embargo, pues es un carro usado y tarde o temprano le va a hacer alguna que otra cosa
que ya es por el tiempo que tiene, no es un auto nuevo. Sin embargo, si lo revisas bien, te puede salir muy bien. Me comentan que si recomiendo el auto, la verdad es que sí, es un carro muy bonito, tanto de interiores como de exteriores. El equipo incluso que trae es muy bueno, la verdad. Hay modelos de Peugeot más equipados aún todavía, pero el que yo tengo, que es el XS, la verdad es que me salió muy bonito y lo recomiendo mucho. Dice César G: hola, ¿me podrías decir cómo fijaste el alerón spoiler trasero? ¿Qué diámetro y largo de los tornillos? En estos momentos no tengo el diámetro ni el tamaño de los tornillos, pero fueron con tornillos de cabeza Allen. Pero eso yo lo llevé con un ojalatero para que él lo colocara. Entonces te recomiendo lo mismo. Dice Fernando Zárate: tengo el mismo y me gustó mucho. Ya le cambiaré los rines. Excelente, bro. Estaría genial que dejaras el link de la foto para poder verla. Dice Dildo Suárez, dice: no te voy a dar like solamente, amigazo. Me suscribo, tengo uno mismo, lo compré hecho mierda y lo estoy resucitando de a poco, y el boludo que critica porque no sabe, sape, el mejor auto del mundo. Excelente, bro. Échale ganas. María Santos: parece como un Lamborghini. Excelente. Brother, quiero comprar un 206, ¿qué tal salen? Me pregunta Andrés de León Montelongo. Como les comento, es un excelente auto, pero antes de comprar un auto deben de checarlo bien, que todo esté bien. En cuanto a piezas, refacciones, hoy en día ya existen muchas refacciones, por lo menos aquí en México ya existen muchos lugares donde venden refacciones, entonces pues no hay tanto problema en estos momentos. Alejandro Soto me pregunta: tengo una duda, tengo un Peugeot 206 4 puertas, era automático y lo hicieron estándar antes de comprarlo, ¿eso es bueno o malo? Pues yo digo que sí es malo. El carro, si salió automático, pues está preparado para esa caja automática, y si le hacen la conversión, pues es muy fácil que pueda salir mal si no lo hicieron en un buen taller. Alex Mon SR me pregunta: hola, ¿qué tal te ha salido? Igual me quiero comprar uno, pero dicen que es medio latoso. La verdad es que la experiencia que yo tuve con mi Peugeot 206 antes de que yo tuviera mi accidente fue muy buena, y duré alrededor de 3 años sin hacerle nada más que la afinación, los servicios que se le tienen que hacer. Solo hasta el tercer año fue como me salió lo de la manguera de líquido de frenos, pero fue algo que yo estaba consciente que por el año del auto pues me iba a salir algún día. Sin embargo, no me falló para nada. Jonathan Córdoba me menciona: hola, Trazo, eres muy grande, me gusta tu 206, te lo curras muy bien, sigue así. Saludos desde España, del País Vasco. Saludos, amigo, hasta España. Me pregunta Mauricio Valenzuela: brother, ¿el sunroof viene con el auto o lo pusiste tú? El Peugeot 206 XS ya viene con este quemacocos desde agencia, y es por el modelo del auto. Hay muchas más preguntas, pero la más común que me han hecho es si el Peugeot 206 es un buen auto, si sale bueno, si hay refacciones, si es latoso. La verdad es que la experiencia que yo tuve con el auto fue buena. Como les digo, ahorita en estos momentos, si ustedes compran un Peugeot 206, ya tiene sus años, entonces es posible que les salga algo al auto. Es por eso que deben de revisarlo de punta a punta el auto, llevar a su mecánico de confianza para que pueda revisarlo. En cuanto a refacciones, hoy en día ya hay refaccionarias que se dedican específicamente en la marca Peugeot, no solo en el 206, sino en todas las gamas, y ya no es tan difícil encontrar piezas. O sea, lo que sí es que si por ejemplo una calavera de Tsuru cuesta 300 pesos, pues aquí a lo mejor ya salen en 600, 700 pesos, pero la verdad es que el carro vale la pena la inversión. Y la verdad es que es un auto muy muy bonito, desde los interiores hasta los exteriores. Hablo en específico del 206. Incluso en el año que salió, fue uno de los mejores autos con mejor diseño.
De hecho creo que está diseñado por una persona que diseñó los Ferrari también. Entonces pues trae toda esa influencia italiana y francesa. Entonces pues son unos autos muy buenos, muy bonitos. Y la verdad es que yo sí lo recomiendo, pero antes de que ustedes compren su auto, revísenlo bien, lleven a un mecánico de confianza que pueda hacer una revisión y pues ya con eso. En cuanto lo que sí es que no tiene nada que ver con el auto, de cómo está construido o las piezas. Sin embargo, si se compran el modelo que es el XS, que es el que trae el quemacocos, pasó que a mí me lo robaron 3 veces el quemacocos afuera de mi casa. Entonces la verdad es, en ese aspecto sí deben de cuidarlo mucho. Existen unas barritas que se ponen en la parte de arriba y pues ya con eso quedaría, pero sí deben de cuidarlo mucho en ese aspecto, porque es muy fácil que les roben ese vidrio y sí sale algo carito. Eso sería lo único por lo que yo sufrí, pero no tiene que ver nada con cosas mecánicas del motor. Y pues bien amigos, este ha sido un video que yo desde hace ya tiempo quería hacer para responderles todas sus dudas, ya que ustedes, los que me siguen, tienen muchas dudas sobre si es muy bueno el Peugeot o no es bueno. Yo que lo viví, esta fue mi experiencia, espero y les sirva, pero es como todo, o sea, todos los autos, aun cuando sea una Golf, un Jet y todo eso, deben de checarlos de punta a punta para evitar problemas después. Y pues bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya respondido todas sus dudas. Cualquier cosa déjenme en los comentarios qué fue lo que les pareció, qué otras dudas tienen, y yo con gusto se las estaré respondiendo en otro video. Y pues bien, hasta aquí. ¿Les gustó mi nuevo setup? Mi nuevo estudio. La verdad es que este es mucho más fácil, solo coloqué la luz atrás. Las luces están pegando hacia la pared para que no me dé la luz muy fuerte y pues se vea de esta forma. Y es mucho más fácil, más rápido y más cómodo para mí, porque con el otro setup, cuando grababa videos de tecnología, tenía que hacer todo un show. Pero bueno, ya estamos aquí. Cuídense mucho, no olviden suscribirse, dejen sus comentarios, manita arriba. Nos estamos viendo en otro video. Cuídense mucho, bye.